Eritrea Ramírez, administradora de empresas, especialista en gerencia de recursos humanos. La doctora Paola el día de hoy nos acompañará con este importante tema: riesgo público, materialización, amenazas, causas y escenarios. Doctora Paola, muy buenos días, bienvenida. Buenos días, Lina. Buenos días para todos los que nos acompañan en la mañana de hoy. Gracias por ese espacio de Positiva ARL que nos brinda con la finalidad de poder compartir con ustedes una serie de conocimientos respecto al riesgo público. El día de hoy estamos con nuestra segunda sesión. Vamos a tratar de socializar cómo se materializa el riesgo público y cuáles son los factores que influyen para que se lleve a cabo esa materialización. Entonces, dentro de las temáticas que vamos a hablar el día de hoy, vamos a tener tres conceptos grandes: amenazas, las causas y los escenarios en los cuales se desarrollan estos riesgos públicos. Entonces, vamos a tener como objetivo general la mañana de hoy dar a conocer cuáles son las amenazas, cuál es el papel que jugamos nosotros como trabajadores, el cual quiere ARL Positiva la mañana de hoy, que nosotros tengamos conocimiento de esos agentes que nos están persuadiendo a día en las calles y en la socialización e interacción que tenemos afuera con la comunidad y en las cuales podemos estar expuestos a la materialización de ese riesgo público. Asimismo, las causas que desenvuelven esta materialización, cómo se dan, cuáles son los tipos de eventos que emergen tras el riesgo público y los escenarios en los que nosotros nos vemos inmersos sin en ocasiones programarnos, sino que el día a día sí o sí ya nos coloca expuestos a esos riesgos públicos. También importante esta sesión de Evaluémonos. Lina, te doy la palabra. Claro que sí, doctora, muchas gracias. Bueno, a nuestros asistentes yo les recuerdo que van a poder visualizar las preguntas en sus pantallas y seleccionar la opción que ustedes crean que es la correcta. Les recuerdo que al finalizar nuestra acción educativa tendremos nuevamente las mismas tres preguntas. Hay que estar muy atentas y muy atentos y muy pendientes de nuestra acción educativa del día de hoy para que podamos obtener los resultados, mejor dicho, que todas las preguntas las tengamos muy bien. Entonces, vamos con la primera pregunta. La primera pregunta dice: ¿cuál de los siguientes enunciados corresponde a un instrumento de riesgo público? A, la hora; B, arma de fuego; C, el lugar. Rápidamente damos 15 segunditos para que contesten. Les recuerdo que desde sus computadores, desde sus celulares, tienen la opción de seleccionar la respuesta correcta y el sistema automáticamente obtendrá su respuesta. Muy bien, últimos 5 segunditos para que contesten. Muy bien, cerramos la primera pregunta, Doc, y yo te comparto los resultados. Por acá, 0%, no, o sea, nadie nos dijo A, la hora. El 64% contesta B, arma de fuego, y el 36% contesta C, el lugar. Les recuerdo que al finalizar ya nuestra acción educativa, la doctora Paola nos regalará las respuestas correctas. Tenemos que estar muy atentos. Muy bien, vamos con la segunda pregunta. Ojo acá con esta pregunta, les voy a leer acá un parrafito para que estén muy pendientes. Entonces, un funcionario que conoce la clave de acceso de su empresa es chantajeado para que permita el acceso de los delincuentes en el lugar de trabajo en horas no laborales. Va la pregunta. De acuerdo al enunciado, ¿qué tipo de amenaza sufrió el trabajador? A, individual y selectiva; B, en razón a su cargo; C, individual y selectiva. Aquí nos quedó la misma. Bueno, vamos a verificar acá. Vamos a ver. Vuelvo y les leo el encabezado para que estén muy pendientes. Un funcionario que conoce la clave de acceso de su empresa es chantajeado para que permita el acceso de los delincuentes en el lugar de trabajo en horas no laborales.
Muy bien, listo, damos por terminada la segunda pregunta. Doc, te comparto por acá los resultados. ¿Cuáles fueron los resultados? El 21% nos dijo individual y selectiva. Acá nos quedó Sí, duplicada, entonces sí, podríamos me di cuenta. Tendríamos opción A y B. Sí, Igual la C entonces, no era la respuesta, entonces ahí vamos bien. muy bien. Ok, Individual y selectiva 21%, en razón a su cargo 66%, Doc. perfecto. Recuerden, vuelvo y les digo, acuérdense que, mejor dicho, tienen que estar súper pendientes porque al finalizar la doctora Paola nos va a regalar las respuestas correctas. Muy bien, vamos entonces con nuestra tercera y última pregunta. Esa nos dice, ¿el acoso laboral es un riesgo público que se presenta en un escenario de qué tipo? A, intralaboral, B, personal, C, extralaboral. Rápidamente, contesten por favor. Damos 10 segunditos para que respondan ahí. Desde sus pantallas seleccionen la respuesta correcta. Muy bien, damos por terminada la tercera y última pregunta. ¿Cómo nos fue? Bueno, aquí te cuento que el 75% de nuestros asistentes nos dijo A, intralaboral, el 8% B, personal y el 17% contestó C, extralaboral. Muy bien, les recuerdo que hay que estar muy atentos a nuestra acción educativa del día de hoy para que estas mismas tres preguntitas las podamos responder muy bien ya al finalizar. Listo, doctora, te dejo nuevamente con los asistentes. Gracias, Lina. Bueno, entonces ya continuamos con la temática. Muchas gracias por el sondeo. Este sondeo nos permite a nosotros evaluar el nivel de conocimiento o por lo menos de apropiación de conceptos respecto a lo que corresponde a la temática socializada. Bueno, entonces es importante que miremos nuestro primer foco temático de la mañana de hoy, que corresponde a identificar las amenazas. Entonces, partimos del hecho de saber de que todos los trabajadores siempre están expuestos y pueden verse afectados a 4 grupos grandes de amenazas. Las tenemos aquí en pantalla, que es el tipo indiscriminado, individual y selectiva, en razón a su cargo, y la agresión externa en contra de la empresa, que normalmente sucede ya es como en el entorno laboral dentro de una organización. Entonces vamos a entrar a mirar cada uno de del desglose de los contextos de las amenazas. Entonces, cuando hablamos de agresión externa en contra de la empresa, estamos hablando que es cualquier situación de riesgo público que se da en un lugar de trabajo y donde nosotros como funcionarios y trabajadores resultamos siendo una víctima incógnita. ¿Qué quiere decir víctima incógnita? Simplemente nosotros desarrollamos nuestras labores como trabajadores de la empresa u organización y en el desarrollo de nuestras actividades normales del día a día sucede un evento de atraco armado o un evento delictivo en el cual nosotros resultamos siendo víctimas, pero pues no somos la víctima directa. La víctima directa en realidad viene a ser la empresa en donde nosotros estamos trabajando. Ejemplos de esos tenemos algunos que inclusive se socializan en los noticieros a diario. El caso hace como 6 meses del robo a una joyería, lo que vemos a diario cuando llegan a un establecimiento de comercio a robar la caja del lugar de trabajo, con la finalidad de sacar el dinero de las ventas o incluso llegar a robar dentro de la misma empresa lo que se vende allí. Entonces, este es el tipo de modalidad de amenaza que corresponde a agresión externa en contra de la empresa. Tenemos una segunda forma de amenaza que corresponde a razón del cargo que ocupamos nosotros como trabajadores de nuestras organizaciones. Entonces, cuando hablamos en razón a su cargo, nos identifica a nosotros el agente agresor siempre como la víctima por la cual puede llegar a materializar el hecho delictivo. ¿De qué manera? Entonces, normalmente sucede con aquellos empleados de confianza que manejan una información sumamente importante
o delicada en el proceso de la actividad económica que desarrolla la organización. Entonces allí podemos tener desde los ejecutivos de primer nivel, el representante legal, el gerente, el director, supervisores, es decir, personal con cierto nivel de autoridad y de responsabilidad y mando, pero no por ello podemos entrar a descuidar a aquellos funcionarios que realizan otras labores no menos importantes, de hecho, de mucho apoyo dentro de la organización, pero que también pueden ser blanco para los delincuentes. Entonces tenemos también el caso del funcionario que atiende público, del funcionario que nos apoya a nosotros con el tema de mantenimiento o aseo dentro de las instalaciones, porque de una u otra manera todos los que trabajan dentro de una empresa tienen cierto grado de acceso a la información. En algunos casos podemos estar hablando de claves de acceso, como fue uno de los ejemplos que nos comentó ahora Lina dentro del sondeo, la clave de acceso a la empresa de la puerta principal, en el caso de las entidades financieras, el temporizador de acceso a las cajas fuertes o el manejo a las cajas menores de cada uno de los cubículos. Tenemos también el caso de quien maneja las llaves de la caja menor o de los saberes de la empresa, las personas que conocen las recetas con las cuales son elaborados los productos dentro de su compañía, eh, esto para el tema de fabricación de algún insumo o algún producto, gente que su conocimiento permite de una u otra manera ser identificado como el blanco para los agresores con la finalidad de poder atacar la empresa y utilizan a las personas que a raíz de ese conocimiento pueden llegar a permitir la materialización del hecho. Entonces, ahí nos vemos afectados directamente con chantaje, con amenazas, con ciertas consecuencias que pueden traer a nuestra vida intranquilidad y es debido a que conocen ese nivel de información que manejamos al interior de la organización. Entonces, más adelante les vamos a dar algunos tips de cómo evitar caer en difundir lo que sabemos de nuestra organización. Por más delicada o trivial que consideremos la información, siempre es importante tener mucha prudencia, porque desde el mismo hecho de decir en una salida a tomar café, es que mi jefe viaja cada 15 días a X lugar a traer mercancía o a comprar los productos o los insumos, o es que mi jefe maneja tanto dinero porque tiene otro negocio, ya ahí estamos dando información que puede llegar en algún momento a ser causal de que nos identifiquen como víctimas en razón a esa información que manejamos. Nuestra tercera forma de evaluar la amenaza es la individual y selectiva. Entonces, cuando hablamos de individual y selectiva, ya es cuando nos identifican como persona, que tenemos unos hábitos sociales, familiares, académicos, nos desenvolvemos en algunos lugares específicos con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros compañeros de universidad o de trabajo. Por el mismo aspecto que nos ven a nosotros, por las personas con las que nos rodeamos, por los lugares a donde vamos a socializar, la persona que quiere hacer el mal va a empezar a hacer ese seguimiento a esas conductas individuales y empieza a identificar cuál puede llegar a ser la víctima para elegir, de acuerdo con quién se relaciona, a dónde asiste y las prendas y alhajas o bienes que puede llevar consigo, desde su vehículo, desde sus joyas, el tipo de cartera, la forma de peinarse, no, son muchas las variables que realmente el agresor empieza a identificar de manera individual y selectiva. Y ya cuando hablamos de la amenaza indiscriminada, ahí sí es, no tenemos ni idea, de hecho, estamos hablando de que sucede algo de manera inesperada, estamos en el lugar adecuado, no, en el lugar no adecuado, perdón, en el momento menos oportuno y preciso es allí donde va a suceder el hecho delictivo, llámese un atentado, llámese una situación de tiroteo, llámese una agresión entre trabajadores, cualquier tipo de suceso que se dé en la calle, que se dé en algún establecimiento público en donde nosotros estemos ubicados, una cafetería, haciendo la compra en el supermercado, haciendo la consignación en la entidad financiera. Allí va a suceder pues lo que nosotros no estamos esperando,
pero que sí está en nuestras manos evaluar cada vez que salimos a la calle, a cualquier lugar, a hacer cualquier diligencia, qué es lo que sucede a nuestro alrededor, que creo que eso fue la temática que socializamos en nuestra primera sesión, que era identificar todo lo que está a nuestro alrededor que en algún momento puede llegar a atentar contra nuestra integridad. Entonces, esos son como los 4 grandes focos de tipos de amenazas a las que estamos expuestos como trabajadores, como personas, y que es importante que empecemos a evidenciar y a determinar en qué momento llegamos a ser nosotros víctima y punto blanco de los delincuentes. Entonces, importante. Vamos a tratar de hacer aquí la secuencia de por qué pasan las cosas. Entonces, inicialmente, ya conocemos cuáles son las amenazas a las que estamos expuestos. Vemos acá nuestra corbata de desarrollo del riesgo, donde miramos las causas que generan esa materialización del riesgo. El riesgo ya como suceso materializado y las consecuencias que trae consigo el desarrollo de esa materialización del riesgo. Entonces, si vemos en pantalla, las causas están determinadas en 3 grandes focos. El agente que materializa el daño, es decir, el ser humano, porque recordamos la definición de riesgo público, que es todo daño causado por el ser humano. Entonces ahí, sí o sí, una de las causas es el agente que quiere hacer el daño. La segunda causa corresponde al lugar en el cual se desarrolla esa agresión. Y la tercera es el tiempo, momento, hora en el que se genera el daño. Una vez se materializa el riesgo, porque se dan estas 3 causas, las consecuencias siempre se van a ver plasmadas en bienes privados, como puede ser mi moto, mi carro, mi casa, ya privados, como bienes públicos, como es la empresa, la institución, la entidad financiera, el Transmilenio, todo lo que es de acceso público y que está en el cual nosotros nos desenvolvemos. Y también las personas. Entonces, las consecuencias siempre van a estar dadas en bienes privados, públicos y en las personas. Entonces, acá ya desarrollando nuestro segundo objetivo, que corresponde a conocer cuáles son las causas que permiten la materialización del riesgo, vamos a evaluar, a socializar qué significa una causa, ¿cierto? Entonces, las causas dice que es la cosa o motivo. Entonces, cosa a la que se debe que ocurra otra cosa determinada, ¿cierto? Una secuencia. Y el motivo o razón para obrar de una manera determinada. Entonces, siempre va a ser una cosa o un motivo en sí. Entonces empezamos a mirar que la causa se desenvuelve en los 3 momentos ya enunciados: agente, tiempo y espacio. Vamos a desenglosar cada uno de ellos para que podamos tener claros esos desarrollos en nuestro diario vivir, y al finalizar les voy a dejar una tarea muy importante para que ustedes día a día empiecen no a sugestionarse, pero sí a tener esa conciencia que necesitamos de autocuidado y autoprotección, porque los tiempos no están para permitir que algo ajeno sea lo que nos proteja, sino nosotros también jugamos un papel muy importante como autoprotectores y autocuidadores. Entonces vamos a mirar acá. El primer agente, la primera causa, perdón, que es el agente, corresponde a la persona. Entonces vamos a empezar a identificar cuál es el perfil y el conocimiento que tiene esa persona, que lo vimos anteriormente en el desarrollo de las amenazas. Si vemos el papel que fusiona el agente desde su conocimiento, desde su forma de vestir, su forma de hablar, que también dice mucho de la persona, ya podemos empezar a perfilar qué tipo de persona es, ¿cierto? ¿Sí? En dónde se puede estar desenvolviendo, cuál puede llegar a ser su nivel económico, su rol social, su estatus social, y asimismo poder mirar cuál puede ser la forma de ataque que puede llegar a considerar el delincuente. Entonces es importante conocerlo. Y adicionalmente, los motivos que tiene ese agente para causar el daño. Entonces, puede ser que cause el daño por motivos económicos, es decir, necesidad, porque necesita el pan para poder alimentarse él y su familia, o porque necesita dinero para consumir estupefacientes, porque está acostumbrado a delinquir, porque ya por su modus vivendi, porque se ha desenvuelto en un hogar también que viene en una cadena de
hechos delictivos y hace que siempre el factor económico sea su principal apuesta. Asimismo, también tenemos el agente que busca causar daño por ideologías. Entonces, aquí podemos estar hablando desde grupos terroristas, podemos estar hablando de grupos que por su ideología deportiva, el gusto por el juego, el fútbol, que es uno de los principales grupos que generan esos espacios de daño una vez se aferran tanto a su ideología deportiva. Tenemos las ideologías religiosas, que bueno, aquí en Colombia no sucede tanto como en otros países, pero pues que también es uno de los grandes motivadores que tiene la gente para causar el daño. Así como también tenemos la conducta antisocial. Un ejemplo de eso tenemos ahora las llamadas protestas sociales o manifestaciones, donde muchos tras una ideología vienen enmascaradas una serie de conductas antisociales, jóvenes que no, pues no caben socialmente en un grupo normal, que para nosotros sería normal dentro de su desarrollo habitual, y prefieren ir a generar ese tipo de aglomerados para manifestar sus ideologías, pero que traen inmerso una conducta antisocial de generar daño a todo lo que lo rodea porque no se siente bien sociablemente. Entonces dañamos el Transmilenio, dañamos la entidad pública, llámese la alcaldía, la gobernación, dañamos las paredes de las entidades financieras, los vidrios, causamos daño al bien público o privado. Y dentro de eso, pues este mismo agente antisocial causa daño a las personas que están en el momento menos oportuno, en el lugar menos indicado, y allí es donde se materializa el riesgo. Entonces, importante conocer cuáles son los motivadores que generan que ese agente, esa persona que quiere causar daño, busque una víctima y que nosotros seamos conscientes de evitar en lo posible tener los rasgos de víctima. Entonces, cuidarnos mucho y prevenir mucho eso. Asimismo, tenemos otra causa que corresponde al espacio. Entonces, el espacio ya ahí estamos hablando del lugar. Y este lugar se da por la confianza, el desconocimiento, todo desde el término de la oportunidad. Entonces, si nosotros somos conscientes de que vamos pasando por un lugar donde se han presentado muchos sucesos y hay muchos antecedentes, pues no nos va a generar la misma confianza que pasar por una calle donde no ha sucedido en tiempos anteriores sucesos delictivos. Igualmente sucede si yo me desenvuelvo por una ciudad, por una calle o por un territorio donde ya sabemos que está protegido, que hay cámaras de seguridad, que hay vigilancia, que hay de pronto el acompañamiento militar o el acompañamiento policial. Entonces fácilmente nosotros tenemos la confianza de movilizarnos en ese espacio, territorio, ya sea nacional, ya sea municipal o dentro de las mismas calles donde todos los días nosotros nos movilizamos. El desconocimiento de esa oportunidad, ¿qué puede llegar a ser? Si nosotros sabemos que todos los días pasamos por el mismo lugar, a la misma hora, y es un lugar oscuro, pues ya empezamos nosotros a dejar como una forma de que nos evidencien nuestras conductas que son constantes en nuestro diario vivir. Entonces, por favor, eso sería también importante dejar hoy ese consejo. Evitemos pasar siempre por el mismo lugar a la misma hora, porque están personas que quieren causar daño al acecho, evidenciando conductas repetitivas de la sociedad y ya empiezan a identificar a quién le pueden hacer daño, a qué hora, porque pues todos los días pasa por el mismo lugar, con la misma cartera, con el mismo celular o con la misma chaqueta, o en el mismo carro, en la misma moto, y el lugar está oscuro y es solitario y no tenemos cámaras, entonces ahí es donde empieza el agente a buscar ese espacio para causar el daño. Entonces también importante conocer esas maneras de oportunidad que nosotros inclusive permitimos desde el desconocimiento y la ingenuidad. Y el tercer ítem que maneja la causa es el tiempo. Entonces el tiempo está determinado por la hora y el día. Entonces ahí podemos mirar de qué manera pueden darse los hechos delictivos. Si suceden de día, de noche, de mediodía. Normalmente, años atrás, me acuerdo mucho que siempre uno esperaba las noticias de la mañana para ver lo que ha pasado en la noche.
Y sucedía que casi todos los hechos delictivos pasaban de noche, donde la noche oscura, la calle sola y ahí se daban las cosas. Pero hoy en día, si entramos a evaluar todo lo que está sucediendo en el país y en el mundo, de hecho, la violencia se ha venido incrementando y ya no importa la hora, ya puede suceder en la mañana, a plena luz del día, en la calle más clara, bajo el rayo del sol, ya no importa la hora. Entonces no nos podemos confiar de que en el día yo camino, voy, me desplazo sin ningún temor, porque pues desafortunadamente en el día también están pasando cosas. Asimismo, los días de la semana. Entonces, si miramos los 7 días de la semana, empezamos a evidenciar si hacemos la secuencia de los actos delictivos. Entonces, normalmente cuando suceden, se eleva el número de casos delictivos, todos diríamos, no, puede ser el fin de semana, que es cuando la gente sale, compra, socializa, pero pues en épocas de COVID ya no podemos esperar al fin de semana porque desafortunadamente tenemos que estar resguardados en nuestros hogares, en nuestras casas, cuidándonos y alejándonos de esas aglomeraciones sociales o de tener contacto en las calles. Entonces, sin embargo, ya hoy por hoy diríamos que el tiempo puede ser en cualquier momento de la semana, cualquier día hábil, cualquier día de fin de semana, porque en todos los escenarios se están evidenciando actos delictivos, así como mes del año. Entonces, también si hacemos un estudio del arte de cuáles son los meses del año donde más suceden los actos delictivos o más se materializa el riesgo público, pues también evidenciamos, ¿no?, que son las épocas de los pagos de prima, mitad de año, fin de año, las épocas de vacaciones, que son los meses donde la gente sale, pues se supone que tiene su dinero guardadito para ir a dedicar un espacio en familia. Entonces también esos meses del año son importantes tenerlos en cuenta porque es cuando la persona, el agente que quiere causar daño, sabe que ese mes es cuando la persona tiene más acceso económico. Entonces, cuando es el mes de la época del año donde estamos recibiendo nuestras primas de servicio, es cuando más cuidado debemos estar teniendo de conservar nuestros saberes y de mirar la manera en la cual los utilizamos y los retiramos de nuestras entidades financieras. Y asimismo también el estado del tiempo es un factor importante porque allí podemos estar evidenciando que si hay lluvia y el cielo está muy oscuro, eh, podemos tener dos hipótesis. O el que delinque no quiere salir a mojarse, o nosotros no queremos salir a exponernos, entonces decimos, bueno, está lloviendo, puede que no pase nada. Pero ya eso tampoco es seña de que no suceda porque en este momento el mal está en todos los tiempos y a todo momento. Lo mismo si el día está soleado y está muy claro, ya no podemos decir que no, nos podemos confiar porque todo está muy claro y no sucede nada. También están sucediendo allí. Y el hecho de perceptor que nosotros tengamos de la situación del daño, siempre tiene que estar en nosotros presente. Cada vez que salgamos de nuestras casas, de nuestros trabajos, pensemos los agentes posibles que nos pueden causar daño, si el espacio donde nos vamos a movilizar es el adecuado y si estamos en el tiempo perfecto para poderlo hacer. Esas serían las tres consignas de las causas. Y ahora nuestro tercer tema de la mañana de hoy, que corresponde a los escenarios donde se materializa el riesgo público. Aquí es muy importante porque aquí vamos a mirar el papel como persona e individuo y también vamos a mirar el papel dentro de las organizaciones. Compañía de Seguros ARL Positiva siempre pretende desde que adquiramos unos conocimientos importantes para que nosotros los apliquemos al interior de nuestros trabajos, porque obviamente están protegiendo nuestra integridad y nos están haciendo campaña de promoción y prevención para que adquiramos conductas de autocuidado, pero asimismo también nos están dando argumentos y herramientas para que podamos desempeñarnos y desenvolvernos en la vida cotidiana con todo lo demás que nos rodea, no solamente nuestro trabajo, sino afuera, la calle, nuestra familia, nuestros amigos y demás entornos. Entonces, para eso traemos dos grandes escenarios de desarrollo del riesgo público, intralaboral y el extralaboral. Intralaboral, como lo dice sus primeras palabras, intra corresponde al interior de nuestras labores. Es decir, lo que puede llegar a suceder dentro de nuestras compañías cuando asumimos el papel de trabajadores. Y lo extralaboral es todo lo que está afuera de nuestras labores
o nuestro trabajo, es decir, todo lo demás que nos rodea. Entonces, en cuanto a las intralaborales, tenemos algunos escenarios que se nos materializan, como puede ser el fraude, delitos informáticos, sabotaje, acoso laboral, fuga de información. Cada uno de estos términos ya los vamos a socializar, espero que nos acabe el tiempo, veo la mañana muy corta. Y igualmente los extralaborales, lo que nos sucede afuera, a lo que estamos expuestos, que son escenarios de robo o hurto, secuestro, saqueo, extorsión, azonada, fleteo, paseo millonarios, entre muchos otros. Entonces vamos a mirar aquí unos intralaborales. Entonces, pues no leyendo cada uno de los términos, sí lo que quiero que quede la mañana de hoy es el reconocimiento de cada una de las materializaciones de este riesgo público dentro de los escenarios y que podamos identificar qué puede darse dentro de la empresa y qué puede darse fuera de la empresa, o sea, intralaboral, extralaboral. Entonces, intralaboral, el fraude. Entonces, el fraude se puede dar adentro de una organización donde personas que trabajamos al interior de la empresa, por manejar una información susceptible, importante para los procesos de la actividad económica de la organización, se unen varias personas para poder conseguir un beneficio económico. Eso puede darse dentro de los mismos funcionarios, que hay uno que toma la iniciativa, contagia a los demás para que se unan en la causa y atentarían contra la empresa. El otro es los delitos informáticos, que es de pronto acceder a información de la compañía, suplantar claves, sacar beneficios económicos de la misma, sacar información de los procesos de la empresa y vendérselos o entregárselos a la competencia, por ejemplo. Bueno, de eso tenemos muchísimos desarrollos de delito informático que se materializan, inclusive escuchamos a diario cómo se roban inclusive proyectos, se suplantan identidades fuera para poder llegar a cometer algún daño. El acoso laboral, que es así, es súper mencionada y la conocemos nosotros muchísimo y trabajamos para que no se dé al interior de las compañías, y corresponde al maltrato que puede llegar a sufrir un funcionario dentro de una compañía a causa de la forma de trato indebida de un superior. Y también tenemos el sabotaje, que corresponde a esas envidias que se dan dentro de las empresas, en los equipos de trabajo, y lo que hacemos es evidenciar grupos que tratan de generar como matoneo, sabotaje o robarse ideas o vender mala expectativa de la información o mala imagen de lo que se está desarrollando al interior de la compañía con la finalidad de vender y afectar la imagen institucional. Eso dentro de muchos ejemplos más que podemos evidenciar que se den al interior de las organizaciones, donde nosotros jugamos un papel importante y que es nuestro deber como funcionarios íntegros, que vamos a una compañía a aportar recíprocamente, a recibir y a entregar para poder obtener unos beneficios donde ganamos todos. Dado caso conocerlas, manifestarlas, exponerlas al alto mando, porque pues hay que dar gracias que tenemos un trabajo, hay que dar gracias a que todos los días salimos a aportar a una compañía y no a buscar empleo, como si están muchas personas en el país. Bueno, y pasamos ya a los escenarios extralaborales. Ejemplos de ellos tenemos muchísimos, acá traté de traer los que más se materializan y que conocemos a diario. El robo o hurto, entonces hablamos que el robo es el acto de tomar cosas ajenas, generando daño y maltrato a la persona, violencia. Y ya el hurto es cuando nos sacan las cosas, nos las roban, pero no nos damos cuenta, es decir, no hay violencia. El secuestro es cuando se le quita la libertad a una persona, se le extrae de su desarrollo normal y se da con personas adultas, se da con personas, con niños, y la idea es obtener a través de eso muchas veces o dinero o en ocasiones ya generar el daño y poder demostrar poder dentro de diferentes grupos sociales y armados. Tenemos el saqueo, que es una forma de coger bienes ajenos de una empresa
sacarlas y normalmente sucede en grupos. El saqueo difícilmente sucede con una persona o un agente que cause el daño, sino es un grupo ya organizado, que lo veamos en la primera sesión. Sería de pronto ya la forma de vandalismo organizado, que tratan de generar una destrucción a lugares específicos, es decir, a propiedad privada o pública, para adquirir los bienes de manera inadecuada. Tenemos la extorsión, que es una manera de que a través de la violencia o la intimidación se accede también a bienes, a generar daño patrimonial a la persona o incluso a la organización a través de inclusive en ocasiones del mismo chantaje. Las sazonadas es una forma de materialización del riesgo público de escenario extralaboral que se viene dando últimamente por la tendencia de las protestas sociales. Entonces allí lo que sucede es que grupos que van en contra de las fuerzas públicas tratan de agredir y atender para poder dejar sentado una ideología o una inconformidad social, y se están generando siempre consecuencias negativas porque causan daño a personas, causan daño a bien público y causan daño a bien privado. Entonces, si nosotros tenemos que hacer alguna diligencia algún día y precisamente sabemos que está la protesta de X grupo social, por no entrar aquí a decir cuáles son los movilizadores que particularmente participan en estas manifestaciones, ¿cuál es lo ideal? Que nosotros no nos expongamos y dejemos la diligencia para el día siguiente o la anticipemos, pero normalmente este tipo de manifestaciones siempre salen por las redes sociales y por los noticieros. Entonces, importante recomendación, miremos noticias en las mañanas, de cuando en vez escuchemos noticias al mediodía. Es importante saber qué está pasando en el mundo, qué está pasando en nuestra ciudad, qué está pasando en nuestro alrededor, porque por obviar eso que sucede en nuestro núcleo primario de interacción, es lo que nos genera a nosotros, a partir del desconocimiento, ser una víctima más. Entonces, importante que como herramienta utilicemos el ver noticias, el que conozcamos qué es lo que está pasando. Otra forma de materialización del riesgo es el fleteo. También se ve muchísimo en las entidades financieras, la persona va y retira, le cambian la bolsa, le imitan el supuesto retiro y lo que hacen es que son robados y no se dan cuenta ni en qué momento. Sucede en ese grupo específico de retiros en entidades bancarias. El paseo millonario, otra modalidad que también se ve muchísimo aquí en nuestro país, que corresponde a que nos miran, nos identifican cuando estamos haciendo un retiro en la entidad financiera. A veces por nuestra misma imprudencia comentamos, me voy a ir a retirar el préstamo, me voy a ir a retirar el sueldo, me voy a ir a retirar la prima o me voy a ir a comprar X cosa, y no sabe uno quién está alrededor en las mesas, detrás de las paredes, escuchando nuestras conversaciones. Y allí es donde empiezan a hacernos seguimiento y ya se comunican con el carro, que es el que lo recoge normalmente a uno. Inclusive en este momento los taxis no catalogándolos a ellos, pero pues es el modo mediante el cual se materializa el paseo millonario, a través de estos transportes públicos, y son mediante ellos donde le hacen a uno el recorrido, le sacan a uno la clave, la plata, y mejor se lo dejan a uno sin nada, ni con la culpa, pues. Entonces es importante también saber en qué momento vamos a tomar un transporte público, llamar, dar la placa, voy a tal hora, acabo de salir, me dirijo para tal lugar, con la finalidad de que por lo menos nos ayudemos nosotros cuidándonos. También tenemos la forma de agresión de atentado, que normalmente suceden a lugares o instituciones y afectan la integridad de la vida de la persona. Entonces, esos atentados también siempre van a haber un motivador. Como lo vimos hace un momento, los agentes causantes del daño siempre tienen un motivador. Hace un año, a inicios del año pasado, el atentado terrorista que sufrió una escuela de policía donde fallecieron 21 estudiantes de academia. Tenían unos motivos, los grupos subversivos vienen y generan este mal, y pues ya el grupo específico víctima está identificado. Acá tenemos otros 3 formas de escenarios extralaborales. Vemos el vandalismo,
El vandalismo es todo el comportamiento que quiere destruir las cosas, como tenemos el grafitis, los que rompen los vidrios, los que dañan los transmilenios, eso lo hacen con la finalidad de dañar cosas, ¿sí? De dañar, casi siempre es o bienes públicos o bienes privados. Tenemos la ciberdelincuencia. Estos son daños informáticos que se están dando para robarnos a nosotros las claves. Hay unos muy sonados por estas épocas, que es el phishing, malware y el fake news, que lo que hacen es que nos roban a nosotros nuestras claves de acceso a nuestros correos electrónicos, a nuestras redes sociales, o que accedemos a una información publicitaria y lo que hace es que dañan nuestros equipos, que han dañado nuestros computadores, nuestros celulares, y es precisamente porque son personas que quieren causar el daño. Entonces son felices demostrando de que son tan ingeniosos, que pueden desarrollar cualquier destrucción y forman competencias intelectuales para generar ese daño. Tenemos el caso de hackers que lo pueden hacer por gusto para dañar masivamente fuentes de información o equipos, como también quienes lo hacen para bienes económicos y para poder extraer dinero de las cuentas bancarias. En ocasiones, cuando nos damos cuenta de que nos hicieron un retiro y nosotros no fuimos, y es este tipo de escenario extralaboral el que está afectando nuestra integridad y se ve materializado el riesgo público. Tenemos también el ataque explosivo, que normalmente se da con químicos y sustancias y que genera una radiación supremamente grande, no es a una sola persona, sino que puede llegar a radiar 10, 20, 30 metros en perímetro, y desafortunadamente estar en el momento no adecuado hace que podamos ser víctimas de ellos. Entonces, el conocer cada una de estas formas de escenarios donde se dan los actos delictivos es importante para saber qué papel asumir o de qué manera autocuidarnos y autoprotegernos. Entonces, para ello, les traigo a ustedes acá tres situaciones que se dan en el momento de que se materializa el riesgo. La ansiedad, el miedo y el pánico. Entonces, la ansiedad, una vez vemos que está sucediendo el acto delictivo, que fuimos precisamente nosotros víctima directa o indirecta, y nos genera una serie de sensaciones en nuestro organismo que pueden llegar a generar el colapso porque no sabemos controlar nuestras emociones. Sentir miedo es normal, ¿cierto? Porque el miedo es un sentimiento normal que se siente, esa sensación, cada vez que sucede algo que no podemos controlar y que sabemos que nos puede llegar a perjudicar nuestra integridad física. Pero ¿qué es importante? Conservar la calma, actuar con inteligencia, no retar a quien nos quiera agredir, porque debemos conservar principalmente nuestra vida. Ese es un parámetro especial que se le da a todas las personas que inclusive cuidan las vidas de otros. Salve primero su vida para que pueda salvar la vida de los demás, ¿cierto? Entonces, conserve primero la calma para que pueda mirar que no suceda cosas que ya se salgan de las manos. Un ejemplo, nosotros vamos a tomar un vuelo y lo que nos dicen en la aerolínea es: primero cúrase usted, colóquese la careta antes de hacerlo con su hijo, sí, antes de salvarle la vida a otro. Porque si nosotros conservamos la calma, podemos actuar con inteligencia, podemos racionalizar el acto que está sucediendo a nuestro alrededor y asimismo programar cuál es el paso a seguir. Si nosotros entramos en pánico, que ya es el extremo de la emoción, lo que va a suceder es que nosotros vamos a generar un daño en nuestro organismo, vamos a generar unas consecuencias que no vamos a poder controlar y pues las cosas no van a terminar de la mejor manera, muy posiblemente. Entonces, ya cerrando nuestra reunión la mañana de hoy, nuestro encuentro sincrónico, vamos a desarrollar acá dos preguntas que hacemos en conjunto. La primera es: como trabajador, ¿qué medidas adoptar para evitar ser víctima en un caso de riesgo público? Entonces, vamos a mirar cuál es nuestro papel en la calle, si vamos en un vehículo público, particular, o si estamos en el trabajo. Entonces, para que quede la mañana de hoy, todos los ejemplos que colocamos respecto a causas, amenazas y escenarios en los que se materializa el riesgo público, siempre coloquémoslos en función de nuestro desenvolvimiento en la calle
en un medio de vehículo público o particular o en nuestro trabajo, ¿cierto? Pues tenemos otros escenarios, está en la universidad o el centro de estudio, tenemos los centros sociales, cafeterías, discotecas y demás. Pero donde normalmente nosotros nos desenvolvemos o nos desarrollamos es en la calle, en medio de transporte y en el trabajo. Entonces, pensemos todos esos escenarios que la mañana de hoy les compartí y cuando nosotros hemos asumido ese papel en en cada uno de los escenarios. ¿Qué ha sucedido cuando hemos visto que se materializa el riesgo en otras personas, en otros lugares y que ha pasado por nuestros ojos? ¿O qué sentimos cuando vemos las noticias y vemos que todos los días, a cada minuto, se están desarrollando actos delictivos que traen consecuencias a las personas y a los bienes públicos y privados? Entonces, cuestionémonos como trabajadores dentro de una organización y miremos cuál es nuestro papel, si como agente pasivo o agente activo. Si tenemos la consigna del autocuidado o simplemente de la frescura y el desconocimiento y la despreocupación, ¿sí? ¿Cuál es nuestro papel como trabajador? Y así mismo empecemos a trabajar en función de ellos. ¿Sí? En la calle, si voy a hacer una diligencia de la empresa, si voy a traer la encomienda, si voy a ir a llevar el recado, si voy a ir a hacer el giro bancario, si voy a ir a contactar a una reunión de trabajo, cuáles son las medidas de autocuidado que debo tener en la calle, cómo identifico quién puede llegar a ser un posible agresor, los lugares donde es mejor no transitar. Si voy en el vehículo público, ¿qué tengo expuesto dentro de mis pertenencias para que no me las lleguen a quitar? ¿Cómo hago para no ser el blanco para los agresores? Si voy en mi vehículo particular y me paso por una calle donde hay mucho suceso delictivo, evitar pasar por esa y coger otras calles alternativas para evitar que me roben el, el espejo, me saquen una llanta, me rompan un vidrio. Sí, si estoy en el trabajo, igualmente, mirar qué persona puede llegar a ser sospechosa. Entonces ahí miramos escenarios, cuáles son las medidas de protección que tiene mi empresa respecto al registro de personas visitantes. ¿Cómo identificamos quiénes sí son compañeros y quiénes no? Si portan su carnet de trabajo, si los identifico en el momento de ingreso, si pasan por un sistema de registro, si tenemos cámaras al interior de nuestra organización. Y otra pregunta que les dejo en la mañana de hoy es, ¿qué mecanismos puede adoptar la empresa para evitar que se materialice el riesgo público? Entonces, así mismo nosotros, desde ese papel que jugamos de autocuidado y autoprotectores, tenemos que aportarle a nuestra compañía. Vamos a mirar y a socializar con ellos qué nos está generando a nosotros intranquilidad. Y en conjunto vamos a mirar si los mecanismos de cuidado que tenemos al interior de nuestra empresa son óptimos o podemos mejorarlos. Entonces empezamos a socializar con ellos para poder mirar lo que puede llegar a suceder. Entonces aquí miramos en el momento de ingreso a la compañía si tenemos lo que les comentaba hace un momento, el control de visitantes, que los compañeros tengan su carnet de identificación, quien no lo tenga, pues ojalá tener una medida de que sí, todos lo llevemos. Igualmente cuando ingresa un vehículo a la compañía de visitante, si son vehículos registrados, que le hagan la requisa antes de ingresar, si tenemos un canino o un guarda de seguridad, vigilancia privada, que nos apoyen en ese proceso de cuidado de la organización y de los funcionarios que allí trabajan. Si contamos con cámaras de seguridad propias o en sectores públicos. Entonces, si al interior de la compañía por presupuesto, además no podemos contar con cámaras de seguridad, visualizar si en la calle donde transitamos para acceder a la empresa si hay cámaras de seguridad. Sí, sí, vamos a desenvolvernos en cualquier lugar ajeno, observar cuáles tienen cámaras de seguridad, que en el caso de un acto delictivo por lo menos podemos tener ahí un mecanismo que nos permita a nosotros mirar qué fue lo que sucedió, quién causó el daño y evitar futuros sucesos. Y súper importante que se realice un diagnóstico del entorno interno y externo. Este diagnóstico nos va a permitir a nosotros como trabajadores aportarle a la compañía lo que tal vez a los ojos de los supervisores o de los responsables de seguridad y salud del trabajo o el responsable de la seguridad de infraestructuras no lo visualice, pero que nosotros como trabajadores al ingresar, salir, movilizarnos, sí nos quede más fácil identificar y sea importante diagnosticarlo y socializarlo al interior de nuestras compañías. Entonces ya con esto, creo que
damos por terminada la sesión de hoy, nuestra segunda sesión en riesgo público. Espero que haya sido productiva la charla que tuvimos la mañana de hoy en esta hora, que hayan quedado claros los tres conceptos: amenaza, causas y escenarios.